Bueno, bienvenidos a nuestro taller La alimentación en los establecimientos educativos. Mi nombre es Melissa Jurosdicki, yo soy médica pediatra, y este taller tengo el gusto de darlo junto con Viviana Fumero, licenciada en nutrición. La Vivi. Bueno, Meli, muchas gracias por la invitación. La verdad que súper contenta de hacer juntas este taller, que lo pensamos ya hace un tiempito y bueno, hoy lo ejecutamos. Le venimos dedicando un montón. Bueno, este taller en grandes rasgos, primero de lo que vamos a hablar en la primera parte, es sobre por qué insistimos en que este tema es tan urgente y es tan necesario darle entidad. Eh, Cada vez vemos obesidad infantil e hipertensión y otras enfermedades en edades más tempranas. Así que primero vamos a empezar por ahí. Luego, como segundo punto, vamos a hablar de qué cosas por ahí no recomendamos y vemos mucho en los establecimientos educativos en general, en jardines, en colegios, y pensamos que hay que empezar a sacar de, por lo menos de todos los días. Y en tercer lugar vamos a hablar de cómo reemplazar, o sea, qué hacemos, ¿no? Porque cuando tenemos no, tantos no, necesitamos los sí de forma práctica, así que vamos a hablar un poco de qué cosas sí creemos que está buenísimo empezar a tener en los colegios, bueno, desde muchas esferas. Así que vamos a dar comienzo a nuestro taller. Bueno, alimentación infantil saludable. ¿Por qué es tan importante? Empezar con una alimentación saludable desde que son pequeños es una estrategia de prevención. Lo mejor que podemos hacer en medicina es prevenir las enfermedades y no tratarlas. Impartir hábitos saludables en los niños desde que son chiquititos, incluso desde bebés, es una estrategia de prevención de excelencia para las enfermedades crónicas no transmisibles que luego vemos en los adultos. O sea, esto es una línea de tiempo. No es que un niño y un adulto, que luego en su vida adulta no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino que están súper enlazadas. Entonces, si nosotros podemos prevenir desde pequeñitos con estos hábitos saludables, vamos a prevenir enfermedades a largo plazo como la diabetes tipo 2, que es súper prevenible, toda la enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en los adultos, distintos tipos de cánceres, de enfermedad renal y enfermedad respiratoria. La manera que tenemos de evitar la malnutrición, también, como la anemia, que también nos puede traer, por ejemplo, déficit cognitivo, la desnutrición en general, el sobrepeso, la obesidad, que también es una forma de desnutrición, es esta también, que actualmente está en un crecimiento exponencial. Nunca vimos tanta cantidad de obesidad en niños, nunca vimos cifras en edades tan tempranas de hipertensión arterial. Así que por eso creemos que tenemos que poner el foco acá para mejorar. ¿Por qué creemos que hay un rol fundamental en las escuelas? Y cuando hablamos de escuelas no hablamos solamente de los docentes, ¿eh? No es una cuestión solamente de los docentes, tiene que ver también con las esferas de más arriba, tanto las autoridades de los colegios como también nuestros dirigentes, nuestros políticos, que muchas veces hay un montón de estrategias de salud pública que podrían implementarse y lamentablemente no se implementan. Entonces, quizás yo tengo un montón de información, pero después no lo puedo bajar porque la vianda de repente no tiene nada que ver con lo que nosotras estamos proponiendo. Así que esperamos, por eso también hicimos este taller, para que llegue a todos lados. Nuestra idea es que llegue información de calidad a todos lados. Bueno, los alumnos pasan muchísimas horas en los establecimientos educativos, muchos pasan no solamente muchas horas, sino las horas donde más despiertos están, donde más comen, donde la mayoría de las comidas se realizan, a la mañana, al mediodía, a la tarde. Y todo esto es una gran estrategia, o sea, pasan muchas horas realmente, entonces son momentos donde podemos impartir un montón de conocimiento. En los colegios funcionan las neuronas espejo, básico para cualquier aprendizaje, así como en los colegios por ahí vemos que los chicos se lavan las manos y van todos en filita, y quizás en casa es una lucha esto de bueno, que se lave las manos o que se lave los dientes. Bueno, estos hábitos, cuando veo que mi compañero come la ciruela o prueba la uva o come banano, toma agua, o al revés también, cuando veo que come la galletita o que te toma la coca, bueno, realmente se contagien. Así que contagiar hábitos positivos en el colegio es espectacular. Luego el colegio también es un gran contacto temprano o tardío, depende del colegio, con endulzantes. Muchas veces nos cuentan que por ahí el bebé chiquito, no sé, tiene un año y nunca probó, no sé, galletitas dulces y ya llega al jardín, primero la colación es una galletita dulce. Entonces, también los colegios tienen un gran rol en esto, así que después vamos a hablar un montón de por qué es mejor diferir lo máximo posible, van a tener contacto eventualmente con el azúcar, y eso no es necesariamente un problema, pero mientras luego sea, muchísimo mejor. Entonces, por esto pensamos que el colegio
los jardines, los colegios, son lugares ideales para aprender y asentar hábitos saludables, porque lo que veo a diario es lo que más fácil voy a incorporar. Vamos a hablar muy breve de lo que es la epigenética. Lo que estudia la epigenética es que el medio ambiente al que estamos expuestos modifica la expresión de genes. Antes pensábamos que por ahí, bueno, si un paciente, su papá falleció joven de una enfermedad cardiovascular, es muy probable que, listo, los genes sean bastante determinantes. Y ahora hemos visto que no, si bien la genética tiene un porcentaje de todo lo que se transmite, la infancia es el momento clave para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo, no sé, tener un infarto. ¿Sí? Esto es re importante. Acá hay una frase del CONICET que la pueden leer tranquilos, pero a lo que va, de forma sencilla, es que así como, por ejemplo, si yo estoy expuesta a los rayos ultravioletas durante 2 horas, de 11 de la mañana a 1 del mediodía todos los días, voy a tener un deterioro celular en mi piel y muchísima más probabilidad de desarrollar cáncer de piel que si no lo estoy, que si estoy dentro de mi casa. Entonces no había algo tan genético que me llevaba a un cáncer de piel. Tenía que ver con esto, con que se me fueron modificando los genes. ¿Por qué? Porque estoy expuesto a los rayos ultravioletas. Bueno, hay muchos factores que actúan en cómo vamos a llegar a la adultez. Tiene la alimentación a la cabeza, o sea, cómo nos hemos alimentado es fundamental. También los cuidados. No crece igual un niño que es cuidado con amor, que tiene personas que lo miran, que un niño que no tiene eso. El descanso, o sea, tener un buen descanso durante las noches, no estar tampoco lleno de tareas, de ocupaciones, el estrés, los fármacos, o sea, también una persona que toda la vida tomó aspirina, por ejemplo, todos los días de su vida sin indicación, que muchas veces pasa esto de automedicarse, también puede después inferir y desarrollar una enfermedad. El tabaquismo y el alcohol también fundamental. Entonces, todos estos actores que son tan importantes en el desarrollo de enfermedades, fíjense cómo la alimentación es fundamental y es clave. Entonces, por eso es que hicimos este taller y lo que creemos tan importante, poder hacer lo mejor posible por los niños. Bueno. Y, bueno, ¿por qué ponemos tanto el foco en evitar los ultraprocesados? ¿Sí? Seguramente hayan escuchado como que los ultraprocesados hoy están muy en boga y es porque se han copado nuestras alacenas, los centros educativos. Es como que la realidad es que entraron mucho, nos lo vendieron como que es algo fácil, algo de que abrimos un paquete y ya tenemos resueltos toda nuestra alimentación, y la realidad que esto ha ido en detrimento de nuestra alimentación, ¿sí? Los ultraprocesados suelen tener muy baja calidad nutricional, ¿sí? No, son alimentos comestibles, son productos comestibles, ¿sí? Elaborados a base de otros alimentos. Les voy a poner un ejemplo para que se den una idea. Yo tengo un tomate. Con ese tomate hago una salsa de tomate. Ahí tengo un procesado. Si yo hago un ketchup, eso es un ultraprocesado. Entonces, la mayoría de los chicos hoy consumen ketchup, por ponerle un ejemplo, y un montón de cosas más. Pero bueno, lo que sucede con esto es que se le van agregando determinados ingredientes como sal, como azúcar, como grasas refinadas, como conservantes, como saborizantes, como emulsionantes, como edulcorantes, como humectantes, y esto hace que baje mucho la calidad nutricional y que se vuelvan muy adictivos, ¿sí? El otro problema es ese, tienen baja calidad nutricional, generan que uno no pueda parar de comer y eso es lo que se busca, ¿sí? Y son productos que están muy consumidos por los niños. A su vez tienen baja calidad nutricional, lo que les decía antes, tienen azúcar agregado, ¿sí? El azúcar está desaconsejado, ¿sí? En niños menores de 2 años no hay que agregar azúcar a nada. Ellos no conocen los sabores, están recién experimentando. Entonces, hasta los 2 años, alimentos naturales sin agregados de azúcar. El azúcar ya sabemos que genera un montón de problemas de salud, entre ellos el sobrepeso, la obesidad, todo lo que tiene que ver con riesgo de hipertensión, de diabetes, de las enfermedades cardiovasculares que ya mencionó Meli, ¿sí? Y bueno, lo que les decía, hasta los 2 años, 0 azúcar. Y después, la recomendación es hasta un 5% del valor diario calórico total, ¿sí? Del valor calórico. ¿Qué significa? Que si yo consumo, por ejemplo, un niño consume 1000 y poquito de calorías, bueno, va a poder consumir un 5% de esas que sea en azúcar. Esto se traduce en entre 15 y 27 gramos día. Para que se hagan una idea, 5 gramos es una cucharadita de té, ¿sí? Si un chico puede consumir 15 gramos,
serían 3 cucharaditas de té por día en el total del día, es bien poquito. Entonces, veamos que de repente en una porción de gelatina ya tenés una cucharadita de azúcar, una porción chica de gelatina. Si a eso le sumo que comió galletitas, a la leche le agregué una cucharada de azúcar, ya nos estamos pasando bastante de la recomendación. Otro ingrediente que en general tienen los ultraprocesados son las grasas trans, las grasas saturadas, ¿sí? Las grasas trans se originan a través de un proceso de hidrogenación del aceite y en general se recontrausan porque a nivel de paladar son muy agradables, son económicas y bajan mucho lo que es la calidad nutricional de los alimentos, ¿sí? Y también son las responsables de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Después el sodio, que el sodio también, no necesitamos sodio agregado hasta el año de vida, ¿sí? Y después podemos elegir darlo o no, no es algo que sea necesario. Los alimentos per se, los alimentos naturales lo tienen, entonces no es que yo tenga que agregar sal a las comidas. El sodio agregado, el 60% viene de los alimentos industrializados, ¿sí? Es un valor altísimo y si bien a largo plazo puede generar hipertensión, a corto plazo genera como un trabajo excesivo de lo que es el riñón, ¿sí? Porque consumo más sodio, consumo más líquido, el riñón para compensar ese consumo de sodio tiene que excretar más y hay un trabajo que ya desde la infancia estamos generando como un trabajo excesivo en el riñón. Y lo otro es el azúcar oculto. De repente uno piensa solamente en el azúcar blanco como tal, y en realidad hay muchas formas de azúcar, que esto es como lo más difícil de discernir cuando yo agarro un paquete y digo, ay, pero dice sin agregado de azúcar, pero empiezo a leer y encuentro alguna de todas estas palabras que les voy a leer acá, rarísimas, y también son derivados, ¿sí? Y tienen como la misma función a nivel del cuerpo que el azúcar. Por ejemplo, glucosa, la sacarosa, la dextrosa, la fructosa, la oligofructosa, la miel, que a veces la tenemos como súper indefensa porque es miel, porque es natural, pero no deja de ser un azúcar. Bueno, el jugo de frutas concentrado, que también a veces se usa para endulzar, también cumple la misma función. El mosto de uva, la dextrina, las maltodextrinas, que son más para unir, los almidones. Bueno, y el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? El JMAF, que en realidad es un edulcorante, un endulzante súper económico que también ha copado la mayoría de los productos ultraprocesados y tiene bastante impacto sobre la salud, ¿sí? Porque genera picos de glucosa muy altos y esto hace que el páncreas trabaje bastante para lograr bajar ese pico, ¿sí? Y después, ahora ya empezaron a aparecer las etiquetas donde dice que el edulcorante no es aconsejado en niños, pero bueno, para que también sepan, los edulcorantes no calóricos eh, generan cambios en la microbiota intestinal, que ahora también se ha hablado mucho de microbiota, sabemos que es nuestro segundo cerebro, que hay que cuidarlo, que inclusive desde la gestación estamos, hay microbiota a nivel de todo el sistema embrionario, entonces hay que cuidar esa microbiota y los edulcorantes no colaboran con esto. También aumenta lo que es el umbral dulce. ¿Qué es el umbral dulce? Que consumimos más cosas dulces y a medida que las vamos consumiendo, el paladar se va adaptando a ese sabor y necesitamos cada vez más dulce. Cuando comemos algo que no es, digamos, que es natural, una manzana, por ejemplo, decimos, esto no tiene sabor a nada, y es porque nuestro paladar cada vez se acostumbró más a ese sabor dulce de los artificiales, ¿sí? Y lo que les decía hoy también con el tema de jarabe de maíz, que genera picos de glucemia, ¿sí? Si bien no tienen calorías, a nivel cerebral igual hay un estímulo en el páncreas y hace que haya liberación de insulina. Bueno, algunos ejemplos de esto que vemos en los colegios, lo vemos muy seguido y por eso está bueno no sentirse culpable, sentirnos mal, sino tener esta información y ver cómo lo podemos mejorar y reemplazar. Vemos mucho los jugos, tanto juguitos de polvo como juguitos por ahí ya exprimidos, que bueno, obviamente el jugo exprimido va a ser mejor que el jugo de polvo, pero siempre la mejor recomendación, ahora lo vamos a ver, es incorporar a diario, por lo menos lo que va a ser a diario el hábito, que sea agua. Vemos que llevan gaseosas, que a veces los colegios no tienen como como intervenir ahí en decir, no, bueno, la gaseosa los chicos no la aceptamos en el cole. Galletitas dulces, las vemos muy, muy, muy seguidos en los colegios,
que tienen, como decía Vivi, es un gran ultraprocesado, tanto la galletita dulce como la galletita de agua. En general las galletitas tienen, cuando miramos los ingredientes, llevan harina como primer ingrediente, el segundo ya es azúcar, después tenemos grasa de mala calidad, o grasa bovina refinada, o grasa trans, o grasa, que quizás no es algo para nada recomendable, y se da muy a diario. Gelatina de postre, no tiene valor nutricional, al contrario, tiene colorantes, azúcar. Tenemos flan, que también lo mismo, exceso de azúcar, ni siquiera suelen ser caseros. Bizcochuelos, postrecitos, que también tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Bueno, las gomitas, chocolates que por ahí no los vemos tan frecuentes, pero a veces hay kioscos que también se venden. El yogur, que vamos a hablar del yogur, pero suele ser también segundo ingrediente azúcar, además de que a veces no se conserva bien la cadena de frío. Todos los productos que son con más de 5 ingredientes, también las salchichas, formitas industriales, bueno, son todos ejemplos de ultraprocesados que vemos a diario en los colegios. Un gran problema de los ultraprocesados es que no dan saciedad y potencian el desequilibrio del eje grelina-leptina. Nosotros nacemos con un sistema de equilibrio en el que vamos diciendo, bueno, tengo hambre y una vez que comí, listo, tengo saciedad, dejo de comer. Se transmite desde todo el aparato digestivo al cerebro y dejo de comer. Esto cuando nacemos está perfecto. El problema es que lo vamos rompiendo, por ejemplo, cuando exponemos a un bebé muy chiquito, y por eso vemos tantos adultos con sobrepeso, con obesidad y con todos estos problemas, cuando lo exponemos muy seguido a alimentos como los ultraprocesados, que no nos hacen frenar, porque hay, por ejemplo, bueno, algo importante es que se asocia azúcar a una grasa, que eso en la naturaleza no existe. En la naturaleza en general la grasa está asociado a proteína, por ejemplo, en un animal. En cambio, esta preparación química que se hace de una galletita que tiene azúcar, que tiene grasa, me da una sensación de gratificación, de dopamina, esto que decía Vivi, que termina siendo adictivo, que no pueden comer una, que necesitan comer dos. Además tiene muy poca fibra, los ultraprocesados tienen muy poca fibra y eso también hace que aumenten más los picos de glucemia, ¿sí? Es importante evaluar, esto es re importante, cuántas veces a la semana y la edad del pequeño, porque por supuesto si son niños que ya tienen 5 años y los viernes quieren comer un heladito de postre en el colegio, no es lo mismo que todos los días se ofrezca con la comida jugo y postre y helado, por ejemplo, ¿sí? O sea, no es lo mismo la frecuencia, entonces esto es algo que tenemos que también tener idea, porque por ejemplo los chicos van a cumpleaños, y bueno, hoy por hoy la cultura en general hay azúcar, hay cosas que quizás no las super elegiríamos, pero también hacia lo social y tampoco queremos crear niños que tengan miedo a comer ciertos alimentos porque eso también genera trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, los ultraprocesados no están buenos, por todo esto que contamos, pero es súper importante evaluar la edad. Acuérdense que en menores de 2 años priorizamos mucho más que el azúcar sea cero, y en mayores de 2 años lo que hacemos es hacer que sea ocasional, y que no sea algo de todos los días. Y no olvidemos esto que es importante, el consumo frecuente de ultraprocesados potencia la selectividad alimentaria, ¿sí? Porque aumentan, por ejemplo, una de las razones es que aumentan el umbral del dulzor, esto que decía Vivi, un niño no le va a sentir el gusto a la manzana si todos los días come vainillas. Así que también tener en cuenta esto que es súper importante. Entonces, desalentamos el consumo, sobre todo el consumo diario, ya que genera una fuerte adicción, modifican las vías cerebrales de estímulo-recompensa, y a largo plazo los ultraprocesados son responsables de generar enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso en nuestro país, hace muy poquito se aprobó la ley de etiquetado frontal, en el que vamos a tener octógonos negros, donde vamos a ir viendo en los paquetes si hay exceso de azúcar, exceso de grasas, si hay exceso de sodio, si no se recomienda en niños porque tiene edulcorantes o estimulantes. Esto está muy bueno y lo recomendable es que, por ejemplo, en los kioscos o en los colegios no haya ningún alimento que tenga un sello, ¿sí? Así que, por ejemplo, las galletitas de agua tienen 3 sellos en general. Tienen exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de azúcar. Entonces, bueno, empezar a pensar desde ahí, que no es solamente algo que uno le parece, sino que realmente hay una ley que ya nos dice, paren, frenemos y tenemos que mejorar la salud a nivel poblacional. Bueno, entonces vamos a realizar recomendaciones para la nutrición infantil adecuada, no solamente en las escuelas, esto también aplica en lo que son las familias, los hogares, y no solamente para los chicos. Esto lo estamos dando para los chicos, pero también
es para toda la familia, porque muchas veces también pasa eso, que creemos que la alimentación de los niños tiene que ser diferente a la de los adultos, y la realidad es que todos, si comemos alimentos saludables, una alimentación variada, esto lo podemos consumir todos, ¿sí? Nelly, ¿vos me ves? Sí, te Ah, veo todo. perfecto. ¿Por qué evitamos los jugos? ¿Sí? Porque son altos en azúcares, altos en edulcorantes, ¿sí? Contienen edulcorantes, muchas veces tienen edulcorante y azúcar, además. Contienen el colorante tartracina, ¿sí? Que se ha visto que este colorante está bastante desaconsejado en lo que es niños. Capaz que Meli quiere agregar algo acá en lo que es el colorante, que ella había hecho como un estudio bastante importante de este tema. Si querés Si lo querés agrego decir algo ahora. que... La Dale. tartracina está prohibida en muchos países porque se asocia, es un color amarillento que lo pueden ver en un montón, hasta en los juguitos, de polvo, en chisitos, en galletitas, en un montón de lugares está, que se asoció a el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, fíjense, después está en estudio por vincularlo con cáncer, que eso no está comprobado, pero sí con la hiperactividad. Entonces, fíjense qué importante que haya una regulación desde los adultos, ¿no? Que no nos relajemos tanto y que, bueno, que haya leyes que realmente regulen esto, que en nuestro país, lamentablemente, la tartracina está en todas partes y no, ni cerca estamos de que esté prohibida. Bien. Después lo que tiene que ver con, bueno, los juguitos aumentan el umbral dulce, lo que decíamos, para hidratarse, agua, ¿sí? Porque si también vinculamos con que cada vez que tenemos sed nos hidratamos con jugo, siempre relacionamos con que la hidratación tiene que venir de la mano con algo que aporte sabor y que aporte dulzor, ¿sí? Y aumenta los picos de glucemia. Después, todo lo que son las infusiones, como mate cocido, té, ¿por qué las evitamos? ¿Sí? Muchas veces esto viene más como de la mano de lo cultural, que hay que tomar algo calentito en el desayuno, sí o sí tenemos que tomar una infusión, y la realidad es que podemos tomar agua o no tomar nada. ¿Sí? Muchas veces el mate o el té viene acompañado también de lo que son inhibidores de la absorción de otros nutrientes. Entonces, interfiere con la absorción de hierro, por ejemplo. Argentina tiene alta prevalencia de anemia, entonces ponemos mucho el foco también en evitar todos aquellos alimentos, infusiones que interactúen con la absorción de hierro, y esto se da con las infusiones, por ejemplo. Y bueno, a su vez son estimulantes, ¿sí? Tienen sustancias que estimulan y en los chicos tampoco son aconsejados. Bueno, y vamos a Bueno, hablar de los lácteos. lácteos. Quería agregar algo que me quedó de la filmina pasada. Cuando esto especialmente hasta los 4 años no se recomiendan los tés en general y el mate cocido. Luego, bueno, lo que tenemos que hacer es también observar un poco la población que tenemos, en poblaciones donde hay alta prevalencia de anemia, sobre todo, que no hay gran acceso a por ahí una alimentación más saludable, más nutritiva, hay que poner más foco todavía, porque ahí tenemos más todavía más alta la prevalencia de anemia. Entonces, pensar también, bueno, a veces decimos, bueno, para que coma algo calentito y quizás es mejor empezar a calefaccionar mejor las aulas, que tengan abrigo adecuado y no darles una infusión que puede potencialmente hacer que el poco hierro que les está llegando no se pueda absorber. Además, está bueno también saber que la anemia se relaciona completamente con todo lo cognitivo. Entonces, un niño que tiene anemia no va a poder aprender y absorber todo como un niño que no la tiene, ¿sí? Un niño que está con una hemoglobina no, con los parámetros dentro de lo normal. Esto es re importante saberlo. Bueno, y los lácteos, en el último tiempo hay mucha revisión, mucha información sobre los lácteos. En general, lo que las guías todas están de acuerdo es que hay que empezar a moderarlos un poco, ¿sí? No es que los vamos a suprimir, como decimos, ni al azúcar, la verdad no nos aporta nada al azúcar libre a nivel nutricional, tenemos que solamente dejarla para lo que es cultural, para que ya tampoco haya trastornos, nada, pero los lácteos lo que se recomienda es moderarlos, ¿sí? Antes es como que los niños quedaba el chip de que como el primer año de vida son lactantes y lo más importante para ellos, o sea, el alimento principal es la leche que tomen, tanto de fórmula o materna. Luego quedamos con ese chip de que tiene que tomar leche, y hoy lo que cambió es que es mejor moderarlo. ¿Qué quiere decir?
Por un lado es la fuente por ahí clásica de calcio, pero se vio que no es la única, ¿sí? Que no es la única para nada, que el calcio está en un montón de alimentos que ahora lo vamos a ver. Luego elegir qué tipo de lácteo, ¿sí? El yogur que viene con ya el segundo ingrediente azúcar y que tiene, además de que tiene azúcar, tiene colorantes, tiene grasa de mala calidad, no es algo que esté bueno ofrecer a diario. Lo mismo con los helados, los postrecitos, ¿sí? Son grandes fuentes de azúcar oculta. La mayoría de las veces son ultraprocesados, así que hay que aprender a leer las etiquetas. Lamentablemente, bueno, el etiquetado frontal nos va a ayudar un montón porque no es fácil leer etiquetas, no está de una forma que sea fácil para la población general. Sí saber que cuando busco en ingredientes va a estar desde más cantidad a menos cantidad. Entonces el primer ingrediente va a ser lo que más tiene. Lo que no se recomienda en líneas muy generales a partir del año es que haya más de 500 mililitros de lácteos al día. Esto es algo muy general, pero para tener una idea, ¿sí? Por ejemplo, 2 vasos de leche o un vaso de leche y 2 porciones de queso. No irnos a más cantidad que eso, sino está bueno que haya niños que vivan a base de leche, yogurcito, postrecito, que les gusta, obvio, porque es la leche que ya conocían, sumado con azúcar, o sea, les encanta, pero tenemos que como adultos ir bajando eso y sobre todo desde las escuelas es una gran oportunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque aumenta el riesgo de anemia, lo que hace es el calcio y el hierro compiten para absorberse, entonces si yo tengo tanto calcio dando vuelta, el hierro se me va a absorber menos, entonces ahí aumenta el riesgo de anemia. También aumenta el riesgo de constipación, ¿sí? Mucha cantidad de lácteos aumentan el riesgo de que el niño esté constipado. Y microhemorragias intestinales, puede dar microhemorragias intestinales también perpetuando la anemia, ¿sí? Entonces tenemos eh, que tener el foco en esto. Bueno, y ahora vamos a hablar de los grupos de alimentos, ¿sí? Como una breve introducción de lo que es nutrición para que también ustedes sepan cómo elegir, ¿sí? Y qué son o sea, qué son los nutrientes a grandes rasgos. El primer grupo que vamos a tener, si quieres pasármeli, es los macronutrientes, ¿sí? Los macronutrientes, ¿qué son macronutrientes? Es porque los necesitamos en mayor cantidad. Y el primer gran grupo son los carbohidratos. Los carbohidratos son los que nos aportan la energía, ¿sí? La energía como para nuestro día a día, movernos, hacer determinadas actividades, y el consumir carbohidratos hace que nosotros preservemos, por ejemplo, lo que son los tejidos, como la proteína, que es mucho más costosa para el cuerpo, ¿sí? Entonces, los recomendamos siempre de calidad, porque en general muchas veces los carbohidratos son estos ultraprocesados también, ¿sí? Entonces, después las proteínas. Las proteínas son las que forman todos los tejidos, los músculos, la piel, intervienen en muchos procesos enzimáticos, los procesos digestivos, son señalizadores de hormonas, como que tienen muchas funciones, por eso también es hiper importante que las consumamos. Capaz que cuando pensamos en proteínas siempre pensamos en carne, y lo mismo, hay otras fuentes de proteínas y no siempre son las carnes, ¿sí? Ya los vamos a ampliar. Y después las grasas también en un momento fueron como las malas de la película, y va a depender qué tipo de grasas, ¿sí? Las saturadas y las trans, que ya se las mencioné, sin duda, pero tenemos grasas de muy buena calidad y grasas esenciales, ¿sí? Que las tenemos que consumir sí o sí con los alimentos, porque no las podemos sintetizar, armar en nuestro cuerpo. Y intervienen en todo lo que son procesos del sistema nervioso, en etapas tempranas, en etapas embrionarias, todo lo que es el desarrollo de las gónadas, desarrollo de toda la parte visual, y también en la absorción de vitaminas liposolubles. Así que acá tenemos como los 3 grandes grupos. Y después tenemos lo que son los micronutrientes, ¿sí? Que son los nutrientes que necesitamos en mucho menor cantidad, pero que también tienen que estar presentes. Y en las edades pediátricas, las que toman mayor relevancia son las vitaminas A, D, C, E, todo el complejo B y la vitamina K. Y después minerales como el hierro, que ya lo mencionamos y hablamos bastante, el zinc, el calcio, que también lo mencionamos, que además de todo lo que uno a grandes rasgos piensa en calcio, huesos, dientes, también interviene en muchos procesos de transmisión de impulso nervioso a nivel cerebral, también en parte de la sangre, en los procesos sanguíneos. Así que acá tenemos como lo más importante a tomar en cuenta a la hora de pensar en la nutrición infantil. Y ahora vamos a verlo en qué alimentos podemos encontrar todos estos
nutrientes que fuimos hablando, ¿sí? Por ejemplo, las frutas y verduras, que son las que más resistencia en general oponen a los chicos, son las que nos aportan las vitaminas, los minerales y las fibras. Y entonces es bien importante que se consuman a diario, que la mayoría del plato que consuman tenga frutas o verduras y que a su vez sean de estación, ¿sí? Las frutas de estación y las verduras lo que nos permite es saber que nutricionalmente esas frutas o verduras tienen mucho más contenido nutricional, que no pasaron meses en cámara, son más económicas en general, porque si yo hoy quiero comerme una mandarina, sé que no está de estación, entonces de repente si hay algunas porque es importada, el precio es súper alto, prioricemos siempre las de estación y las locales, ¿sí? Y por otro lado, el correcto lavado y sanitización de frutas y verduras, porque también nos pueden traer todo lo que son enfermedades transmitidas por alimentos si no las lavamos y sanitizamos correctamente, ¿sí? Y lo otro, son las que predominan la selectividad, ¿sí? En general son las primeras comidas, frutas y verduras, y después esto se va dejando de ofrecer porque no le gusta, porque hubo un rechazo, porque lo que sea, y se empieza a acotar mucho el consumo. Entonces, seguirlas ofreciendo, ¿sí? Seguir ofreciendo, seguir dando opciones de distintas preparaciones para que esto no se perpetúe y vayamos perdiendo como esa, esa posibilidad de ofrecerlas. Tal cual, y agrego una cosa, está buenísimo, no solamente que estén expuestos durante durante el almuerzo, por ejemplo, sino que por ahí también estén en algún snack, cocinen con las frutas, sabemos que ensucian, pero así como hacen un montón de actividades sensoriales en el jardín y se ponen el pintorcito y ya Sí. está, bueno, hacer también actividades con comida, que a veces tenemos como el concepto de no, con la comida no se juega, no se toca, esto lo van a aprender de más grandes, de chiquitos, todo lo que es tocar, todo lo que es realmente tener contacto con todas las características organolépticas de la fruta y la verdura, es lo que después les hace entrar en confianza y poder comerla. Así que alentamos mucho este tipo de actividades. Y por otra parte, ahora, perdón, vuelvo a esta anterior, que quiero agregar que siempre, de repente, cuando pensamos en un snack, o solo pensamos en dulce, o sea, puede ser frutas, solo pensamos en frutas, y hay muchas los cherry, por ejemplo, bastoncitos de zanahoria, después vamos a dar ejemplos, pero que no siempre pensemos en, ay, si le tengo que mandar snack, o es de paquete o es frutas. Esta es una buena oportunidad para también incluir vegetales y que el resto de sus amiguitos vean que se puede comer un bastón de zanahoria a las 10 de la mañana y no es algo extraño, ¿sí? Como que naturalizar ese tipo de alimentos. Bien, después tenemos las legumbres, que las legumbres son otra fuente de proteína de origen vegetal, ¿sí? Y es una fuente más económica, mucho más económica. También son fáciles como de tener en el freezer guardadas, ya congeladas. Son fuente de nutrientes que son súper importantes en esta etapa, como el hierro, el zinc y la fibra. Entonces, tenemos que amigarnos con las legumbres, porque es algo que en general está muy olvidado, o si consumo es en invierno, en un guisado, y hay muchas preparaciones que se pueden hacer con legumbres y son muy ricas, ¿sí? No solamente la legumbre como tal, yo pienso en una legumbre y quizás solo se me ocurre la lenteja. Ahora también tenemos un montón de harinas, por ejemplo la harina de garbanzo que se puede usar en sustitución de lo que es las harinas de trigo, la harina de arvejas, y son muy ricas nutricionalmente, ¿sí? Nos aportan un tipo de hierro, que es el hierro llamado noem o noemínico, que su absorción no es tan óptima como el hierro que proviene de las carnes. Pero bueno, podemos optimizar esa absorción, por ejemplo, con el agregado de vitamina C a las preparaciones, o me hago una hamburguesita de lentejas y lo como con tomate que tiene vitamina C, o con un jugo con un poco de agua con un poquito de limón, y eso hace que se potencie la absorción del hierro, ¿sí? En el caso de los chicos puedo mandarle de postre una naranja y ahí en esa comida estaría teniendo una comida completa para que se absorba ese hierro. Y muchas veces si queremos ir un poquito más allá, un paso más allá, también el remojo ayuda con lo que es la absorción de hierro, ¿sí? No es una condición necesaria sí o sí si yo soy omnívoro, pero ayuda y ayuda con todo lo que es la parte más digestiva, ¿sí? Que también tiene que ver muchas veces con que la gente alega con que le cae mal o la distensión, y esto también tiene que ver con la falta de costumbre del consumo de legumbres. Una vez que uno las introduce y las va consumiendo, se adapta a este tipo de fibra y el malestar no es tan grande.
Y como ejemplos tenemos a los porotos de todo tipo, las lentejas, los garbanzos, los porotos de soja, la proteína de soja, la harina de garbanzo, las harinas de arvejas también, que ya se las mencionaba. Y hay algunas que no tienen la proteína completa, sí, pero cuando consumimos carbohidratos en el mismo día, ahí se nos completa esa proteína. Entonces no tengamos miedo de consumir legumbres porque son una excelente fuente de todos estos nutrientes que les mencionaba. Tal cual. Y como adultos no frustrarnos si al principio, la primera vez, no la super comen o no la super prueban, también es cuestión de tiempo y de exposición. Entonces, desde los colegios también a veces, bueno, de última empezar de a poco, incorporando un poco de legumbres a otra comida que ya sepamos que, bueno, que tiene más éxito en el comedor, y también avisar a las familias y contar, ¿no? Como que a veces se dice, bueno, no, le vamos a ver algo que les guste porque si no nadie contrata el comedor o ningún chico come. Está bueno también meter, como hacer parte a la familia también de todo esto y por qué estamos haciendo mejoras y cambios y por qué estamos probando distintas cosas, por qué hacemos las actividades prácticas también, probando el garbanzo o distintas formas de, no sé, el garbanzo está, como decía Vivi, se puede hacer desde un falafel o hasta un fainá, se puede hacer el garbanzo así en una preparación, o hay fideos de garbanzo, o sea, hay muchas posibilidades hoy por hoy, y bueno, es cuestión también de encontrar la vuelta. Sabemos que no es tan fácil como conseguir, no sé, un paquete de fideos comunes, pero hay también fideos con harina de garbanzo, con harina de lenteja, con harina de arveja, hay un montón de opciones. Y bueno, sí, hay Bueno, que ponerle. ya que los fideos son también aceptados por los chicos, es como una de las comidas favoritas de ellos, tenemos que aprovechar este formato que viene en fideos de legumbres para de repente sea una forma de estarlo ofreciendo si hay mucho rechazo en el caso de la legumbre así como viene, ¿no? Entonces son alternativas y también presentarlos en diferentes formas. Las pastitas en general funcionan muy bien con los chicos, todo lo que es de tipo el hummus, bueno, hacer como lo que mencionaba el falafel, que son como eh, las albóndigas de garbanzos. Entonces tenemos alternativas que es así, con los chicos hay que ir probando hasta que en algún momento eh, lo logran y pueden empezar a probar esos alimentos nuevos. Las formitas y empezar como, depende también obviamente de la edad, de algunas cosas, pero siempre adaptado, empezar como a hacer cosas. Hay muchos colegios que hoy por hoy incorporan la opción de taller de cocina, entonces también para ellos prepararlo y verlo y olerlo y todo no es lo mismo que presentárselo y listo, sino que con todos sus sentidos tocarlo. Realmente no solamente en crudo, también en cocido. Se lavan bien las manos, se ponen el pintorcito y podemos hacer un montón de cosas. Obviamente no vamos a hacer preparaciones con huevo crudo, por ejemplo, eso no, pero el resto no hay problema. Si lavamos las manos y ellos pueden tocar, estar, involucrarse, es lo que va a hacer también que el día de mañana lo acepten muchísimo más fácil. Bueno, después cereales. Capaz que yo les digo cereales y lo primero que se le viene a la cabeza son los copitos, ¿no? No, el cereales es un grupo de alimentos que son los que nos aportan la energía. En este grupo encontramos, por ejemplo, al arroz, a la avena, cebada, mijo, trigo, todo lo que son las pastas, los panes, que panes es como un tema aparte porque hay panes de muy buena calidad y panes que son ultraprocesados. Y también en este grupo hay que tener en cuenta, por ejemplo, a los chicos que tienen celiaquía, ¿sí? Porque se excluyen muchos de los cereales que yo se los mencioné acá, los que tienen TAC, trigo, avena, cebada y centeno, ellos no lo pueden consumir. Entonces está bueno que sepamos si hay algún chico con celiaquía para evitar que consuma este tipo de cereales. Y lo otro es que en Argentina, ya hace unos años, la harina está fortificada con hierro y ácido fólico por ley, porque por la alta prevalencia que había de anemia y como la harina es algo que llega a toda la población, se decidió fortificar ahí para bajar lo que son valores de anemia. Bien. Algo que quiero agregar, esto que lo dijiste, pero lo quiero repetir porque es importante. A veces uno dice, ay, no puede comer nada el chico, con todo esto, restricciones, no le puedo dar nada. Y fíjense que tenemos en mayúscula los fideos, porque los fideos se pueden dar, siempre obviamente encontrar las mejores combinaciones posibles. Si yo al fideo le agrego aceite de oliva y alguna verdurita, buenísimo, le estoy dando algo súper nutritivo, ¿sí? Así que el fideo es algo fácil que podemos súper capitalizar si le encontramos también un poco la vuelta. Y el pan, que a veces tiene mala fama, creo que lo dijiste, Vivi, pero en los colegios se da mucho galletitas de agua. Y la galletita de agua no está para nada buena, vean los ingredientes, no es algo que recomendemos para nada. En cambio el pan, un pan sencillo, con los ingredientes
normales, sencillos, o sea, no un pan de súper que quizá también termina siendo ultraprocesado, pero que tenga harina, algún aceite, levadura y agua, nada más. Es algo que podemos dar de colación sin problema, de merienda, con algún untable copado, mejor todavía, ¿no? Si le damos con, no sé, un untable de garbanzo ya sería óptimo, sería ideal, con algún untable de, no sé, de De zanahoria maní, cocida claro, rico, de sí. manteca de maní, hay un montón de opciones. También puede ser un sanguchito de queso, va a ser mucho más nutritivo que darle la galleta de agua sola, que tiene esta grasa de mala calidad que a largo plazo causa daño arterial. Entonces, ¿qué estamos dando? Y en los hospitales pasa lo mismo. Muchas veces como que nos olvidamos que todo está relacionado con todo y que la nutrición va a ser es como el ladrillo de la casa. Entonces, ¿qué clase de ladrillo estoy poniendo? Y uno que no me vaya a dentro de 5 años, que se me caiga toda la pared encima. ¿Sí? Esto es Sí, re o importante. pensarlo como un auto. Vamos a tener el mismo auto toda la vida. Venimos con el mejor auto, pero si le vamos dando un combustible de muy mala calidad desde el inicio, y quizás no dura los mismos años que podría durar si lo estamos cuidando de otra forma, ¿sí? Y tenemos que siempre pensar en el alimento como eso. Si bien cumple muchas funciones, no solamente nutricionales, pensar como lo que estoy comiendo es lo que me está haciendo que yo pueda lograr hacer todo esto, lo que me sienta bien o no. Entonces hay que ir más allá de cómo, porque tengo hambre. Tal cual. ¿No? Y fíjense que no estamos hablando de cosas rarísimas, que a veces pensamos, como para comer sano tengo que comer algo rarísimo y volverme loco. Por ahí, un pancito y una banana es una mucho, mucho mejor colación que una galletita de agua con un juguito. Y fíjense que tampoco es algo Totalmente. que económicamente me cambie tanto. Y que por otro lado, siempre va a haber grados de como conciencia en la parte nutricional, o familias que ya han hecho el cambio, y hay otras que están recién en este proceso de decir, bueno, nada, sí, yo la verdad que desayunaba todos los días juguito y galletitas, y hoy estoy buscando ese cambio paulatinamente, ¿sí? No es para que se vuelvan locas Tal o cual. locos. Bien, después los frutos secos, que es otro gran grupo, las semillas y los aceites, que son los que nos aportan las grasas, ¿sí? Las grasas poliinsaturadas, la vitamina E, que es un potente antioxidante, y las semillas, por ejemplo, que nos aportan fibra, ¿sí? Este grupo hay que incluirlo, no le tengamos miedo, y menos en los chicos, es súper importante, ¿sí? Así que empiecen a prestar atención en esto, si es que lo consumen o no, y qué tipo de calidad de aceite, por ejemplo. Tratemos de hacer un esfuerzo y tener un aceite de oliva que sea específico para eso, para aderezar ensaladas, para aderezar un puré, siempre en crudo, ¿sí? Y después todo lo que son los frutos secos también son un aliado súper importante para, por ejemplo, un snack ya en chicos más grandes, ¿sí? Después o en formas de pastas, porque no se aconsejan los frutos secos enteros en menores de 5 años. También tenemos todo lo que son las semillas de chía, de lino, estas semillas aportan todo lo que son grasas poliinsaturadas, ¿sí? Siempre preferentemente trituradas. Yo sé que esta parte es más compleja, pero bueno, si no las trituramos, cumplen la función son fibra. Si las trituramos, ya optimizamos el consumo de las grasas que tienen, el aceite que tienen internamente. Entonces, si se puede, lo hacemos. Y si no, fibra. Y bueno, intervienen todas estas grasas en procesos cerebrales, procesos cognitivos y en prevenir lo que tiene que ver las enfermedades cardiovasculares. Así que si verán lo importante que son las grasas y que de repente muchas veces las dejamos de lado. También hay que evaluar todo lo que son alergias, ¿sí? Porque de repente hay chicos que son alérgicos a los frutos secos y eso lo tenemos que saber para evitar una reacción. Y lo que les decía anteriormente, lo de los frutos secos, evitar en menores de 5 años. Tal cual, enteros. O sea, no pueden Enteros, empezar de enteros, otra forma. Tal cual. exacto. Bueno, después carnes y huevos. Este grupo es como a grandes rasgos el que nos aporta proteínas y hierro, ¿sí? Pero bueno, no es el único, como ya vimos. La recomendación es que no más de 3 veces carnes rojas, ¿sí? Porque también vienen acompañadas de lo que son grasas saturadas muchas veces, y que cuando elijamos cortes que sean lo más magros posibles, lo más magro que nos permita también nuestra economía, pero por lo menos lo que es grasa visible, tratar siempre de sacarla. Y después ir alternando con todo lo que puede ser pollo, pescado, cerdo,
ahí ir viendo también qué es lo que puede consumir la familia y si no, legumbres. Pero bueno, es otro grupo de los que vamos a hablar. Y acá también hay un gran tema con los procesados, ¿sí? No es lo mismo un bife que un chorizo, ¿sí? Tienen composiciones nutricionales bastante distintas. Entonces, tengamos cuidado también con la frecuencia con la que ofrecemos las salchichas, los chorizos, las pancetas, los fiambres, ¿sí? Que muchas veces el fiambre es como salgo del paso con un sanguchito y que no sea algo de todos los días, ¿sí? Igual que las hamburguesas Meli también después va a hablar, pero tienen otros riesgos. Las nuggets son todos alimentos ultraprocesados, entonces Siempre que sean, dejémoslo. perdón, Vivi, siempre que no sean caseros, ¿no? Si lo hacen en casa, buenísimo. Claro, Vienen totalmente, conjugados, sí. genial. Si hago una formita de pollo, que es que corté el pollito más chiquito y lo rebocé, ningún problema. El tema es que la formita, si vos lees el paquete, no es para nada pollo, tiene un montón de ingredientes. Dentro de ellos tiene algo de pollo, pero como que si lo podemos hacer, ideal, o comprar una milanesa de pollo y la cortamos más chiquita. O sea, hay que ir buscando como esos recursos para que los chicos igual lo coman. Y bueno, tener cuidado con todo lo que son enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs, lo que es la contaminación cruzada, cuando corto una carne cruda, tener cuidado de no usar esa misma tabla o cuchillo para por ejemplo, cortar una verdura, ¿sí? Dejo a Meli con este tema que es súper interesante también para pediatría. Este tema es re importante y vemos muchas veces, este tema es para Argentina. En Argentina tenemos el 80% del síndrome urémico hemolítico del mundo. A veces en otros países se puede consumir carne picada sin problema, pero en nuestro país tenemos que tener más cuidado. Eh, ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Bueno, es una enfermedad producida por el consumo de carne mal cocida y otras formas también nos podemos contagiar, pero sobre todo se ven muchos brotes por consumir carne mal cocida, portadora de la bacteria Escherichia coli, que es una bacteria en particular que produce una toxina que se llama Shiga. Esto puede producir la enfermedad. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, en Argentina es la primera causa de insuficiencia renal aguda en menores de 5 años y la segunda enfermedad renal crónica, ¿sí? Así que es súper importante. Afecta principalmente, pero también puede afectar a edades más tardías, a los niños entre 6 meses y 5 años. ¿Qué es lo que provoca? Provoca, bueno, como les contaba, principalmente insuficiencia renal, pero también puede producir anemia, alteraciones neurológicas, es una enfermedad que puede producir distintos tipos de alteraciones, grados más leves y grados muy graves, hasta llevar a la muerte, y lamentablemente vemos que se consume mucha carne picada en Argentina. ¿Cuál es el problema de consumir carne picada? Uno dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, si la pongo bien cocida. Bueno, la carne, para poder asegurarnos una correcta cocción, se destruye esta bacteria recién a los 70 grados, pero en una preparación homogénea. ¿Sí? Si yo tengo carne picada, puede ser que esto no suceda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace la faena del animal, muchas veces se contamina, el pedacito que voy a consumir, se contamina con las deposiciones intestinales de la vaca. Entonces ahí puedo tener un pedazo de carne y arriba tener la bacteria. ¿Sí? Al picarla, esta bacteria que estaba en la superficie queda adentro, queda en el interior, ¿sí? Entonces después cuando hago la hamburguesita y la cocino, si no se cocina bien adentro, que es lo que puede suceder porque la cocción no es tan homogénea como en un pedazo entero, queda ahí, ¿sí? Queda la bacteria, queda la toxina y puede generar esta enfermedad, ¿sí? Así que por eso las recomendaciones son muy, muy fuertes en Argentina sobre no consumir carne picada en menores de 5 años. Además de la carne, tenemos que tener en cuenta que también se puede contaminar, las heces del animal pueden contaminar el agua, así que siempre tiene que ser agua potable. También puede haber contagio interhumano, por ejemplo, si yo tengo un cuadro leve eh, de una enfermedad gastrointestinal que era por esta bacteria, quizás en mí va a ser algo leve, bueno, no me doy tanta cuenta, no me lavo bien las manos luego de ir al baño y cuando cocino o toco a mi hijo le puede dar una enfermedad más grave, ¿sí? Así que lavado de manos siempre, no meternos, por ejemplo, a la pileta si estamos ante un cuadro de diarrea, ¿sí? Esto es importante. Después, lo que decía Vivi, tal cual, hay que manipular muy bien los cubiertos. No puedo cortar una carne cruda y luego con ese mismo cubierto, a veces se ven los asados, pinchar la carne cocida porque puedo contaminar, esto se llama contaminación cruzada. Es muy importante, bueno, obviamente que en los colegios haya una correcta manipulación y los controles bromatológicos adecuados.
Por eso lo más sencillo, o sea, además de todo esto, es evitar la carne picada directamente, no ofrecer hamburguesitas, y lamentablemente es una contradicción muy grande, porque en Argentina vamos a comer y el menú infantil tiene hamburguesa, muchísimo. Nos han contado tantos casos, lamentablemente, después de hacer el taller de alimentación complementaria que damos, que luego, no sé, fueron a un cumpleaños y había hamburguesas, y a mí me han contado, mi hijo no comió porque yo había hecho el taller, 3, 4 amiguitos con brote de síndrome úrico hemolítico. Entonces, bueno, ser súper cuidadosos con esto, saber que la carne es mejor que sea una pieza entera, cocinarla bien, y luego que está bien cocida puedo hacer lo que yo quiera, la puedo cortar chiquito, la puedo picar ya cocida, pero primero tiene que estar bien cocida la pieza, ¿sí? Súper, súper importante, la higiene también de los utensilios tiene que ser adecuada, mandar de nuevo a casa y que en casa también se limpien bien los alimentos. Y como decía Vivi, sanitizar las frutas y verduras. ¿Cómo se realiza? Lo que primero hay que hacer es limpiar bien abajo del chorro. O sea, por ejemplo, tengo una manzana, la limpio bien abajo del chorro y luego la sumerjo en una solución con lavandina. ¿Sí? En general, la concentración es 3 gotas o 4 gotas por litro de agua, pero tiene que ver que en el rótulo de la lavandina diga a ver cómo es la dilución correcta, y tiene que ser una lavandina apta a consumo. ¿Sí? Así que así ya después el niño puede tocar la fruta, la verdura, no hay ningún problema, pero hay que hacer una correcta higiene. Y algo más quiero agregar, bueno, también cuando compramos en casa, ya que esto lo están viendo un montón de familias, cuando compramos en casa y vamos a la carnicería, vieron que con la verdura en general lo primero que hacemos es lavarla, lo recomendable es eso. Con la carne lo primero que hay que hacer es guardarla en la heladera y luego cocinarla, así no se lava, no hay que pasarla abajo de la canilla ni nada, porque esto también puede contaminar pequeñas cositas, ¿sí? Bueno, y ya hablamos de todos los grupos de alimentos, vamos a hablar de qué combinaciones favorecen una nutrición adecuada. Así que a veces pensamos que tenemos que hacer cosas muy, muy, muy difíciles para llegar a una nutrición correcta, que tenemos que consumir un montón de cosas, y esto no es así. El foco va a ser primero evitar los ultraprocesados. Así vamos a absorber mejor todos los nutrientes de lo que sí comemos nutritivo. Y por lo menos evitar o reducir los ultraprocesados. Luego, como decía Vivi, la vitamina C favorece la absorción de hierro, así que estas combinaciones, no solamente la naranja tiene vitamina C, también podemos el limón, también los vegetales, o sea, en general, la vitamina C está muy en las frutillas, está en las verduras y en las frutas, ¿sí? Así que mientras más frutas y verduras coman, muchísimo mejor también para absorber otros grupos de alimentos. También las proteínas no animales completas, a veces el presupuesto no da para comprar carne, nos lo dicen en los colegios, y es difícil, bueno, hacer también las proteínas no animales completas, ¿sí? La legumbre combinada con carbohidrato durante el día, ni siquiera hace falta que sea sí o sí en la misma comida, ¿sí? Si yo, por ejemplo, al mediodía como lentejas y después como un pancito, a la tarde, bueno, ahí ya tenemos una proteína completa, así que más legumbres al día a día. Evitar este efecto péndulo, que es lo que explicaba hace un rato, que cuando tengo mucho calcio dando vueltas, porque como demasiados lácteos, el hierro no se puede absorber bien, así que esto más riesgo de anemia todavía. Y cuidar la cantidad de sodio. Sí, que esto también, esto a veces no lo tenemos tanto en cuenta, hablamos mucho del azúcar, pero la cantidad de sodio también tenemos que ser conscientes de esto, no solamente por agregar sal de más, sino también por los ultraprocesados. Cada vez va a haber más sellos que nos van a advertir, esperamos que eso suceda en Argentina, y que podamos también estar más atentos, porque hay cosas que tienen sodio que ni nos imaginamos que lo tienen, pero también al resaltar el sabor, se usa mucho para que los chicos lo coman más, para que las personas en general, adultos y niños, comamos más cantidad. Así que estas No, cosas... en general, perdón, quería agregar que en general tanto el sodio como el azúcar se usa mucho como resaltador del sabor. Entonces, en preparaciones saladas, de repente tenemos azúcar en una salchicha, en una formita, y en preparaciones dulces quizás está el sodio para resaltar el sabor. Entonces, nada, no siempre relacionamos el sodio con algo que es súper salado. Tal cual. Bueno, y es importante tener en cuenta cuando hay familias donde, por ejemplo, donde el niño que va al jardín tiene alergia a la primera leche de vaca, cuando hay enfermedad celíaca, cuando hay alergias, si bien esto suele tenerse más en cuenta en los colegios, también pensamos que, bueno, alimentarnos de una forma más saludable, en general también va a ser que, por ejemplo, haya mucho más
inclusión en general, ¿sí? Como tener más idea, más conciencia de lo que comemos, lo que no comemos, poder decir, bueno, lácteos no, y saber que tampoco son tan fundamentales en el día a día. Bueno, a ver, variemos el cereal, si el niño no puede comer trigo, avena, cebada y centeno, bueno, busquemos alguna otra cosa, como que también poder incluir a ese niño, ¿no? Como trabajar en lo que es que todos comamos lo mismo, dentro de lo que se puede, obviamente a veces no es tan sencillo, pero incluir que todos comamos juntos, que no haya, bueno, listo, el nene que no puede come esto y todo el resto come cosas que quizás no están tan buenas, y empezar a encontrar menús que sean más conciliadores. Bueno, también especial atención a la contaminación cruzada, por esto, porque a veces por ahí si, bueno, justo estamos experimentando con las nueces y tenemos un niño alérgico, tenerlo en cuenta. Esto en general, las alergias se suelen diagnosticar a temprana edad, así que no se asusten, si en el jardín no hay ningún niño que tenga una alergia, no hay problema, no tengamos miedo de los frutos secos, de incluir, no sé, el maní. Repito, importantísimo, antes de los 5 años, todos los frutos secos tienen que estar triturados o tienen que estar en pasta, no pueden darse enteros. Pero, por ejemplo, la pasta de maní, que tenga solamente maní, es una opción súper súper saludable, súper buena para que coman los chicos, y que a veces tenemos miedo, porque no, mirá, si no expresó ninguna alergia, no tengan miedo. Obviamente lo charlarán con las familias, pero está bueno. Son opciones que a veces le tenemos miedo, y al contrario, mientras más las incluyamos, también después más riesgo hay a nivel poblacional de que haya tanta alergia. Y comunicarlo también, esto si hay un niño que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, en muchos colegios se hace, pero comunicarlo ya al inicio para evitar que haya festejos y haya cosas que no sean aptas para el niño, ¿sí? La verdad que está bueno que todos podamos participar de los festejos y que nadie tenga que no poder comer nada rico o no comer nada en un festejo porque es alérgico, ¿sí? Así que bueno, acá va a depender también de cada familia cuánto se copa, pero hay un montón de opciones que uno hoy por hoy en las redes, en internet, encontrás opciones copadas para que todos podamos celebrar comiendo lo mismo, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a armar el plato completo? Que muchas veces con esto es lo que nos volvemos locos y en realidad no hay cosas tan difíciles de incluir. Y es de la siguiente forma. Primero vamos a pensar el plato como un platito redondo. ¿Qué le vamos a agregar? Alimentos que aporten energía. ¿Qué alimentos nos aportan energía? Algunos ya los vimos, la papa, la batata, el choclo, las pastas, la mandioca, los cereales, y ahí tenemos a todo el trigo, avena, cebada, centeno, mijo. Después los alimentos que aportan hierro, ¿sí? Como las carnes, los huevos, el pollo, el pescado, las legumbres, las verduras, tanto verduras de hoja verde, la yema de huevo también tiene un buen aporte de hierro. Después, alimentos que aporten fibra. Acá tenemos las frutas y verduras por excelencia y alimentos que aporten grasas de buena calidad. Ya los mencionábamos, los aceites, las semillas, tanto de chía, de lino, trituradas, la palta, y ahí tenemos un plato completo, ¿sí? Como ven, son alimentos comunes en general, no es algo que tenga nada muy rebuscado. Así que así se arma el plato completo y en general lo pensamos no solamente en los platos de almuerzo y de cena, ¿sí? Esto lo tenemos que trasladar también a desayunos y meriendas en la medida de lo posible. Bueno, el plato para comer saludable para niños, ¿sí? ¿Cómo se ve? Bueno, acá tenemos el plato de Harvard, perdón, en el que vemos cómo es un plato para comer saludable para niños. Bueno, por un lado tenemos a la proteína saludable, tenemos a los granos integrales, tenemos a los vegetales, tenemos a las frutas, aceites saludables, tener aceites saludables también, acuérdense todo esto que hablamos de las grasas, es súper importante. Agua, para tomar agua, fundamental. Vean que los lácteos están chiquititos, ¿sí? Ya no son parte del cuadro, así que eso también. Y mantenernos activos. Esto no lo hablamos porque no es el tópico, pero siempre está relacionado, ¿sí? La actividad física es fundamental. Es fundamental la actividad física, mantenernos activos. Realmente lo que pasó en la pandemia con el nivel de sedentarismo trajo consecuencias alarmantes, ¿sí? También esto es gran parte de cómo empezamos a ver cada vez más chicos con obesidad y con sobrepeso. En parte tiene que ver por esto también. Estuvimos mucho tiempo encerrados. Entonces ahora
fue realmente fomentar la actividad física, no solamente el deporte en general, no sé, jugar al fútbol, jugar al básquet o hacer actividad física aeróbica en el colegio, sino también subir las escaleras, bajarlas, caminar, o sea, realmente desde las familias y también desde los colegios darle foco, ¿no? Que haya un día de la actividad física y hablemos de cómo nos movemos, en vez de tomar el ascensor, subir las escaleras. Bueno, esto es re importante y hace también a la salud. Bien. Y después, cambios que convienen, reemplazar todo lo que son infusiones y jugos por agua, esto ya lo hemos dicho un montón, reemplazar todos los postrecitos ricos en azúcar y ultraprocesados por frutas, o sea, voy a la verdulería, frutas, listo. Incluir legumbres en preparaciones, no solo saladas, también podemos incursionar en preparaciones dulces, y alentar a hablar sobre alimentación, ¿sí? También desde los colegios y desde las escuelas hacer foco en la alimentación saludable integral, ¿no? En que los chicos se interioricen, en que sepan, en que haya mucho más información disponible y esto va a hacer que ellos también estén más interesados en lo que comen. Y también que las familias se involucren con este tema. ¿Sí? Hay muchas familias que están ya interiorizándose y que están en esa búsqueda, pero bueno, hay otras que recién están asomando y está bueno que lo hagan porque, o sea, así como los estamos eligiendo la institución educativa muchas veces, también tenemos que saber que la alimentación es fundamental en todos estos procesos de aprendizajes y de relacionamiento. Así que los invitamos a que hagan pequeños cambios, que eso ya es un montón. No se vuelvan locos, pero con pequeñas cositas ya van a lograr grandes cambios en los chicos. Y realmente en los colegios hay grandes ideas. Por ejemplo, no sé, salir en vez de una actividad que sea ir a la verdulería y que todos los chicos vayan y vean y ver las cosas desde otra óptica. Los niños tienen la gran ventaja de que viven asombrados. A los niños les asombra. Por ahí están en una verdulería y les decís, mira los colores, mira la forma, y a ellos eso les va a interesar. No es por ahí como los adultos que ya estamos un poco más anestesiados. Los niños tienen ese poder de asombro y tenemos que poder ir e integrar todas las esferas, que eso los docentes lo saben muy bien y lo saben aplicar y tienen muchas ideas, no sé, cortar las naranjas y ir llevándolas de un lado al otro con un palí, ¿cómo es? Como algún utensilio que puede, redondito y que lo puedes poner arriba. Y todas estas actividades son cuestión también de creatividad para que no justamente esto que dice Vivi no quede en lo teórico nada más, sino que se lleve a un paso más, que es finalmente que tengamos la comida nutritiva en la mesa. Bueno, y por último les vamos a dejar algunas ideas para cuando tenemos que llevar el snack o mismo desde los colegios, ¿qué otras cosas pueden dar para no siempre caer en lo mismo? ¿Sí? El pan casero, que ya lo hablamos, o un pan de buena calidad con pocos ingredientes. Lo mismo un budín con frutas, frutos secos, cereales o granolas sin azúcar, ¿sí? Que esto ya es una tarea un poco más difícil, pero alguna hay. Una banana, que es lo más simple del mundo de llevar, de pelar, de trasladar. Las frutas cortadas, ya tipo cortadas en barquitos y ya sin carozo. Galletitas de arroz puede ser una buena opción. Bastones de zanahoria o de pepino con hummus, con estos untables. Farina, rueditas de choclo, tomatitos cherry. Barritas de cereal, también fijarnos los ingredientes porque no todas son tan saludables como dicen. Y siempre para tomar agua, nada más. O sea, acá tienen varias ideas para que puedan ir incursionando y simple, ¿sí? Bueno, y para terminar, algo que creemos que está buenísimo destacar es que a veces pensamos que alimentarnos de forma saludable o mejorar la alimentación es algo súper complejo, complicado, o es vivir ensalada, o es pasar hambre. Y vean que no, ya el solo hecho de que un colegio diga, no, mira, no estamos dando más juguitos, y que por ahí una mamá diga, no, no quiero que le den juguitos y que la respuesta no sea, bueno, dale una nota del pediatra de que no lo puede consumir, sino que realmente sea así, la verdad, vamos a dar agua, es mucho más saludable, es algo fácil, o sea, más económico incluso. Ya estamos haciendo un cambio positivo, ¿sí? Incorporar de a poquito más verduras, más frutas, quizás tener una huerta, ¿por qué no? Tenemos un espacio, empezar a pensar cómo plantar y que eso también sea algo de todos, que puedan averiguar en qué época se planta tal semilla o que la puedan traer de casa, hasta la pueden traer del propio tomate, o sea, ni siquiera es que hay que gastar mucha plata. Luego cada colegio verá el grado de compromiso y la entidad que le pueda dar a esto
Y queremos resaltar muchísimo que no tiene que ver solamente, y no es algo que le queramos decir a los docentes, bueno, haz esto, porque la realidad es que muchas veces esto se excede, ¿sí? Hay que ir a las autoridades de más arriba. Esto es un problema de salud pública, la obesidad infantil, el sobrepeso infantil en general, la hipertensión en edades cada vez más tempranas, la diabetes tipo 2, que es completamente evitable, la vemos en chicos de 15, de 16 años ya con insulinoresistencia. Bueno, todo esto es un tema de salud pública, ¿sí? Sería completamente necio echarle la culpa a los colegios, decir, listo, los colegios háganse cargo. Esto tiene que ser algo que venga desde las esferas más arriba que haya, desde las medidas políticas, desde cumplir las leyes, desde cambiar los snacks, desde pensar un poco más allá, o sea, que también si hay un licenciado en nutrición que quizás ya tiene años y años de ejercer, poder actualizarse, ver, bueno, esperá, no, esto no está tan bueno, ¿por qué en los hospitales con que hay gente enferma se le da galletita de agua y jugo? Bueno, empezar a pensar todo esto, porque la verdad es que todo tiene sustento científico lo que charlamos, y está buenísimo poder empezar a bajarlo y poder empezar a hacerlo posible. Y para eso tenemos que ir realmente tomarlo como un tema importante y que realmente haya cambios importantes que vengan desde arriba. Bueno, acá les vamos a dejar. También, sí, quiero agregar solo esto último que es como que con esta nueva ley también creo que vamos a estar mucho más protegidos los consumidores y amparados, o por lo menos informados y vamos a elegir con más conocimiento, ¿sí? Porque antes era lo que en algún momento hablábamos, tenías que buscar qué decía, a veces estaba en lugares súper difíciles de encontrar los ingredientes, y hoy ya con esos octógonos negros podemos decir, bueno, yo ya sé que tiene exceso de sodio, de grasas, igual lo voy a consumir, pero con otro nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, yo creo que es súper positivo esto que está pasando, esta transición que está viendo, que si vamos al súper ya empiezan a aparecer un montón de paquetes, y bueno, y tratemos de usar esa herramienta en pos de nuestra salud, y no quizás dejar en absoluto todos esos ultraprocesados, pero empezar a por lo menos aislarlo el consumo y no ver que mi changuito está lleno de productos con sellos. Entonces, de repente desde ese lugar ya algo también vamos avanzando, ¿no? Así que esto se pueda seguir trasladando, y bueno, que las industrias también sean conscientes y respetuosas con la población y el consumidor a la hora de cumplir esa ley. Tal cual. De a poco ir más a la dietética, y más a la verdulería, y quizá menos al supermercado. Bueno, hay muchas cosas que podemos ir haciendo si ponemos este tema como algo importante. Eh, Creemos que así va a ser. Y bueno, sabemos que esto es por la salud de los chicos, ¿sí? Es algo que estamos viendo mucho hoy por hoy en gente joven, y la verdad es que si desde bien chiquititos podemos hacer cosas para su salud y hacerlo hábito y no hacerlo un problema, sino hacerlo realmente un hábito, algo que puedan realmente consumir más frutas, más verduras, tomar más agua, hacer más deporte, incorporar legumbres, estas cosas que después cuando uno se las va habituando no son difíciles, bueno, vamos a estar dándoles salud también, ¿sí? Así que bueno, queremos decirles muchas gracias por habernos escuchado, gracias Vivi, Gracias, Meli, por dejarme formar parte de este taller. un placer. Y bueno, esperamos que les haya servido, y bueno, cualquier cosa, les vamos a dejar también nuestros mails para que nos escriban si necesitan algo. Bueno, gracias. Gracias.